Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde las noticias de las celebridades turcas brillan con Moon S intensidad que el sol de Estambul. Hoy tenemos un chisme jugosísimo que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar, nada Moon S y nada menos, que de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres Moon S grandes del espectáculo turco. Y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo esas miradas, esos gestos, esa química innegable que se ha visto recientemente entre ellos y que ha hecho que muchos se pregunten, ¿será que el amor ha resurgido entre estos dos? ¿Será que estamos a punto de presenciar un reencuentro que nos hará suspirar a todos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can, vamos a examinar cada detalle, cada rumor, cada evidencia que apunta a que podrá haber algo Moon S que simple amistad entre ellos. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito, si son nuevos por AQ, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series y novelas turcas. Suscribirse es gratis y nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras y superíndice 3Nicas en la industria del entretenimiento turco. Ambos han cautivado al público con su talento, su carisma y por supuesto con esa innegable química que demostraron en la exitosa serie Erkenci Kuay Pujaro Madrugador. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. La complicidad que se veía en pantalla era tan real que era difícil creer que no había algo Moon S ayud de la actuación superíndice 3N. Sin embargo, aunque nunca confirmaron nada oficialmente, muchos creían que hubo una relación superíndice 3N entre ellos, una relación superíndice 3N que, según los rumores, terminó superíndice 3 de forma abrupta y no muy amigable. Los Moon S cercanos a la producción superíndice 3N de Erkenci Kuay susurraban sobre fuertes discusiones fuera de CU maras, celos profesionales y hasta pequeño más menos o sabotajes que hicieron que el ambiente en el set se volviera, por momentos, insoportable. Aunque ellos siempre lo negaron, la tensión superíndice 3N era palpable, y muchos atribuyeron la abrupta finalización superíndice 3N de la serie a esta situación superíndice 3N. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se dedicó superíndice 3 a proyectos internacionales, probando suerte en Italia y otros pauses, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía con diferentes series y películas. Ambos encontraron el amor en otras personas, y parecua que el capítulo de Erkenci Kuay ha quedado a true de ese Can, con su atractivo innegable, conquistó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de la presentadora italiana Diletta Leotta, protagonizando un romance medio útico que duró superíndice 3 lo que un suspiro. Se habló superíndice 3 de un compromiso, de planes de boda fastuosos, pero al final, la relación superíndice 3N se desvaneció superíndice 3 tan pido como empezó superíndice 3. Muchos argumentaron que la presión superíndice 3N medio urtica y la distancia, Can viviendo en Italia y Diletta en Turquía, fueron factores determinantes en el fracaso de la relación superíndice 3N. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una boda de ensueu más menos o que acaparó superíndice 3 todos los titulares. La ceremonia fue un despliegue de lujo y glamour, con cientos de invitados y una recepción superíndice 3N digna de la realeza. Parecua que Demet había encontrado la felicidad definitiva, pero la luna de miel fue corta. Sin que nadie lo esperara, la pareja anunció superíndice 3 su divorcio hace algunos meses, dejando a todos boquiabiertos. Se rumoreó superíndice 3 que la incompatibilidad de caracteres y las agendas apretadas fueron las principales razones de la ruptura, aunque algunos Moon S osados sugirieron que Oyuzhan nunca terminó superíndice 3 de superar la sombra de Can Yaman. Y AQ es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas hemos visto a Demet y Can coincidir en varios eventos públicos. Hasta ahora, todo normal, podrán ser simples coincidencias. Pero lo que ha llamado la atención superíndice 3N de todos son las miradas, los gestos, la forma en que se relacionan el uno con el otro. Hay una tensión superíndice 3N palpable en el aire.
En una de las galas a las que asistieron, se pudo ver a Can Yaman con una sonrisa que no se le borraba de la cara mientras Demet Özdemir estaba en el escenario. Sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos, como si estuviera completamente hipnotizado. Testigos presenciales aseguran que durante la presentación Superíndice 3N de Demet, Can no dejaba de murmurar piropos y comentarios halagadores a sus acompau más menos antes, dejando claro que la admiraba profundamente. Y no solo eso, sino que en varias ocasiones se les ha visto conversando animadamente, riendo juntos, compartiendo momentos que parecen muy personales. Untimos. En una fiesta posterior a la gala, se les vio bailando muy cerca, ajenos a las maras y a las miradas curiosas. La energua entre ellos era palpable, y muchos se atrevieron a afirmar que se notaba que había algo muy ese que amistad. Por supuesto, las redes sociales han estallado con comentarios y teorías. Los fans de Erkenci estuvieron emocionados que nunca, y muchos creen que este es el inicio de una segunda oportunidad para Demet y Can. Han desempolvado fotos y vídeos de la serie, recordando esos momentos mágicos que vivieron juntos y que, según ellos, son prueba irrefutable de que el amor entre ellos es real. Han creado hashtags como #Can Demet Forever y #Erkenci Reunión, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Los optimistas incluso más menos han con una nueva serie protagonizada por ambos, un proyecto que les permita revivir esa química que tanto más menos amos. Ya circulan en internet fanfics y montajes con posibles argumentos y escenarios para una secuela de Erkenci, demostrando el fervor y la pasión Superíndice 3N que despierta esta pareja en sus seguidores. Incluso algunos fans han iniciado campañas más menos de crowdfunding para financiar una posible película protagonizada por Demet y Can, demostrando que están dispuestos a hacer lo que sea para verlos juntos nuevamente. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Estamos presenciando el resurgimiento de un romance, o simplemente se trata de una amistad que se ha fortalecido con el tiempo? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la situación Superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Primero, es importante recordar que Demet y Can son profesionales. Ambos tienen una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, y saben Superíndice 3 manejar la atención Superíndice 3N medio tica. Es posible que copyright conscientes del interu copyright, ese que genera su relación Superíndice 3N, y que copyright jugando un poco con las expectativas del público. No hay que olvidar que cualquier noticia relacionada con ellos genera titulares y atención Superíndice 3N, lo cual puede ser beneficioso para sus carreras. Los representantes de ambos actores son conscientes del impacto que tiene su posible reconciliación Superíndice 3N en el público, y no han dudado en aprovechar la situación Superíndice 3N para generar expectativa y aumentar la visibilidad de sus clientes. Se rumorea que ambos equipos están trabajando en conjunto para crear estrategias de marketing que capitalicen el interu copyright ese del público, sin confirmar ni negar nada, manteniendo a su la llama encendida. Por otro lado, también copyright es cierto que las emociones humanas son complejas e impredecibles. Es posible que Demet y Can hayan madurado con el tiempo, que hayan aprendido de sus errores y que copyright dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Quizá el divorcio de Demet haya removido viejos sentimientos en Can, o viceversa. O tal vez simplemente se han dado cuenta de que se complementan muy bien y que disfrutan de la compau más menos ua del otro. Después copyright ese de todo, el tiempo cura heridas, y lo que en el pasado pudo ser una relación Superíndice 3N tormentosa, ahora podrá convertirse en una amistad su Superíndice 3 lida o incluso, en un amor maduro y duradero. Además hay que tener en cuenta el factor de la nostalgia. Erkenci fue un fenus Superíndice 3 meno mundial, una serie que marcó Superíndice 3 a toda una generación Superíndice 3N. Para Demet y Can, seguramente fue una experiencia muy intensa y significativa. Es natural que recuerden con cariño más menos o esos momentos, y que sientan una conexión Superíndice 3N especial el uno con el otro. Quizá esa nostalgia es copyright influyendo en su comportamiento actual, y los copyright impulsando a acercarse nuevamente. La serie no solo catapultó Superíndice 3 sus carreras a nivel internacional, sino que también copyright les permitió Superíndice 3 crear lazos de amistad y camaradería con el resto del equipo de producción Superíndice 3N. Es posible que al recordar esos momentos, hayan sentido la necesidad de reconectar con sus raíces y con las personas que fueron importantes en ese capítulo de sus vidas.
Pero Mur se ayuda de las teorías y los rumores, lo cierto es que solo Demet y Can saben lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos conocen la verdad sobre sus sentimientos, sus intenciones y sus planes para el futuro. Nosotros como espectadores podemos especular, fantasear y desear lo mejor para ellos, pero al final del día, debemos respetar su privacidad y esperar a que sean ellos mismos quienes nos revelen la verdad. Aunque nos mueran las ganas de saber todos los detalles, debemos recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que merecen que se respete su intimidad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es disfrutar de este Culebru Superíndice 3N en la vida real, seguir de cerca sus apariciones públicas, analizar sus miradas y gestos, y dejarnos llevar por la magia del amor. Porque, seamos sinceros, a todos nos encantará ver a Demet y Can juntos nuevamente, protagonizando una historia de amor que traspase la pantalla y se convierta en realidad. Será un cuento de hadas moderno que nos hará creer en el poder del destino y en él. A segundas oportunidades. Será la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Pero no todo es color de rosa en esta historia. También copyright N hay voces críticas que advierten sobre la posibilidad de que este acercamiento sea simplemente una estrategia publicitaria. Algunos argumentan que tanto Demet como Can se encuentran en un momento de sus carreras en el que necesitan un impulso, y que una reconciliación superíndice 3N medio tica será la forma perfecta de volver a captar la atención superíndice 3N del público. Otros se muestran copyright ticos ante la posibilidad de que dos personas que tuvieron una relación superíndice 3N tan conflictiva en el pasado puedan realmente superar sus diferencias y construir un futuro juntos. En fin, mis amores, este es el chisme que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, el tema es Mur ese caliente que nunca, y estamos ansiosos por ver CU superíndice 3 cómo se desarrolla esta historia. Para recapitular un poco, hemos visto CU superíndice 3 mola química entre Demet y Can, que surgió superíndice 3 durante Erkenci Kwai, ha resurgido en los últimos eventos públicos. Hemos analizado sus miradas, sus gestos y sus conversaciones, y hemos explorado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales. Hemos concluido que aunque solo ellos saben la verdad sobre sus sentimientos, hay razones para creer que podrá haber una segunda oportunidad para el amor entre ellos. Hemos considerado tanto el lado romántico y esperanzador de la historia, como las posibles motivaciones profesionales y publicitarias que podrán estar detrás de este acercamiento. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Demet y Can volveru a estar juntos? ¿Les gustará verlos protagonizando una nueva serie? ¿Piensan que este acercamiento es genuino o simplemente una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber todas sus teorías y predicciones sobre este Culebru superíndice 3N turco que nos tiene a todos en vilo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor: si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón superíndice 3N, y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.